pues vemos que se mencionan a otros tres grandes hombres héroes de la fe, es decir, a Isaac, hijo de Abraham, a Jacob, hijo de Isaac, y a José, hijo de Jacob. Y en cada uno de estos tres casos podemos ver cómo se ilustra la fe de estos hombres al final de sus vidas, cada uno recordándole a su descendencia, a su generación, a sus hijos, la promesa de Dios de la tierra prometida. Y por la fe estos tres hombres pudieron enfrentarse al futuro terrenal y al futuro celestial con valor y con optimismo, ¿verdad? Porque tenían fe. Entonces vemos, por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham, hijo de la promesa también, le anuncia a Jacob la bendición, y ante esa bendición él le dice a su hijo, le dice: he aquí, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Es decir, mis días están contados, pero comienza a darles a ellos la fuerza, la fe, o a compartir con ellos su fe y la esperanza sobre la tierra prometida. Y luego le tocó a Jacob hacer lo mismo con José. Y es allí donde vemos que está registrado, si ustedes quieren después verlo, en Génesis capítulo 48, donde le dice, o sea, esta es la conclusión de la bendición, le dice: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver, ¿a dónde? A la tierra de vuestros padres, es la tierra prometida, ¿no? Y luego José, quien llegó a ser primer ministro, gobernador de Egipto, pues también, estando cerca de la muerte, pidió juramento. Y hermano, esta parte es muy interesante, ¿no?, de la historia, ¿no? Algo muy diferente, yo diría, y quizás parezca hasta extraño para muchas personas, pero se trataba de que él fuese embalsamado, momificado y mantenido de esa manera en todos estos años hasta que Dios los llevara a ellos a la tierra prometida. Y estamos hablando de unos 210 años, más o menos, que lo tuvieron allí, momificado. Recuerden, hermanos, que ellos no tenían las escrituras, no tenían todavía Moisés, no tenían la ley de Dios. Y Dios usaba distintos medios, y en este caso, a través de esta momificación, les recordaba a ellos que había una tierra prometida a la que ellos iban a ir. Y cuando llegó ese momento, bueno, ustedes saben la historia, la Biblia dice que ya habían 600,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Así que había más de 1,000,000 de personas, ya el pueblo hebreo que había crecido allí en Egipto. Lo cierto es que ellos no sabían cuándo esto iba a llegar, porque no tenían una idea acerca de Moisés, cómo iba a suceder. Luego vino Moisés para sacar al pueblo de Israel. Pero a simple vista, mis queridos hermanos, como que no parece tan importante este asunto, ¿no?, de una momia o de preservar a José de esta manera. Pero mis queridos hermanos, recuerden que Dios no siempre obra en todos los tiempos de la misma manera. Dice la palabra del Señor mismo, o sea, a través del profeta Isaías, que así como son más altos los cielos que la tierra, pues así también, dice el Señor, son mis caminos que vuestros caminos, y también mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice la palabra. Pero lo cierto es que la descendencia de José obedeció fielmente a este juramento. Ustedes lo podrán ver después en el Éxodo 13, cuando se llevaron la momificación de José, o sea, estaba embalsamado. Y luego en el libro de Josué podemos ver cuando lo entierran allá en la tierra prometida. Ahora, todos estos hombres, mis queridos hermanos, porque estamos hablando de la fe, todos estos hombres murieron con la fe puesta en ese Dios todopoderoso y en ese lugar celestial, la tierra celestial. Confiaron en Dios, confiaron en las promesas de Dios. Estas son cosas que nos identifican a nosotros como creyentes. Confiaron en la promesa de Dios.
caminaron con Dios, hablaron con Dios y obedecieron a Dios. Así que, hermanos, miren, la gente de Dios, el pueblo de Dios es un pueblo que confía, es un pueblo que anda con Cristo todo el tiempo, con el Señor. Habla, no dice la palabra orar sin cesar, esto es comunión con Dios todo el tiempo. Y obedecemos, nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces se relacionaron con Dios de esta manera, a través de la fe y la obediencia. Hablamos más sobre la obediencia la semana pasada, pero eso es lo que hace la fe. La fe es una fe que obedece a Dios, ¿no? Y hoy, hermanos, tantos siglos que han pasado, ¿verdad?, desde esta historia. Y claro, han surgido muchos falsos maestros en todos los tiempos, pero estamos llenos de falsos maestros en estos tiempos. Maestros que enseñan a relacionar la fe con otras cosas. Ya hemos hablado sobre esas declaraciones de fe, que es una fe en la fe, ¿no? Es una fe en la fe del hombre, realmente no es una fe en la palabra de Dios, lo cual es idolatría. Y bueno, encontramos esta fe relacionada con el evangelio de prosperidad, con el declarar aquí, declarar allá para cambiar las circunstancias milagrosamente, pero hermanos, la verdadera fe no es la fe que anda declarando cosas por allí y por allá, es la fe que viene ante el trono de la gracia de Dios y le declara a Dios todos sus problemas, todas sus dificultades. Es nuestro Padre Celestial y confiamos en Él, confiamos en su voluntad. Y sabemos que Dios tiene un propósito, y los propósitos de Dios son, hermanos, perfectos. ¿Sí o no? Son perfectos. ¿Hay alguna voluntad mejor, más perfecta que la de Dios? No existe. Su voluntad es perfecta. Y por eso vamos a nuestro Padre, ¿verdad? Pero para estos hombres de fe, hermano, era bien simple. El asunto era confiar en la promesa que Dios les había dado. Ellos no tenían todas estas escrituras que tenemos acá nosotros. Ellos tenían solamente esa promesa. Y de eso se agarraron, porque era lo que Dios les había dado. Y seguirla, costara lo que les costara. Tuvieran que cruzar ríos, mares, los valles de sombra de muerte. No importaba si había que conquistar ciudades, pero confiando en la promesa de Dios. Así que lo importante para estos hombres y mujeres era la palabra de Dios, la promesa de Dios, al punto de dar hasta la propia vida por eso. Hermanos, imagínense si cada uno de estos hombres de fe, esta gente de fe, se la hubieran pasado reprendiendo a Satanás, reprendiendo a las circunstancias, simplemente se hubieran perdido toda la bendición de Dios para ellos, la obra de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Hermanos, de verdad que yo no creo que haya un ser humano en la tierra que se atreva a decir que ha sufrido lo de Job. Porque no solamente es las clases de sufrimiento, sino los seguidos todos juntos. Es algo que no podemos comprender. Pero miren, Job en ningún momento empezó a reprender a Satanás por la aflicción que le estaba produciendo, y si hubiera hecho esto, se hubiera perdido la gracia del Señor como él la pudo experimentar finalmente. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? No tenía el apóstol Pablo un aguijón, no tuvo un aguijón en su carne que le dolía, algo que le afligía físicamente. Reconoció que era un mensajero de Satanás. ¿Qué cosa es un mensajero de Satanás? Un demonio que le estaba afligiendo. ¿Qué hubiera pasado si el gran apóstol Pablo se lo hubiera pasado todo el tiempo reprendiendo a ese demonio? En cambio, reconoció que Dios usaba eso como un instrumento para humillarlo a él, ponerlo humilde, y para que él pudiera ser un testimonio de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, aunque las puertas del infierno, aunque Satanás se oponga a la obra de Dios, podía hacerla. Y esto era para él el poder en Cristo Jesús. Por eso él decía, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece a pesar de nuestras dificultades, nuestras debilidades. Tenemos a un Cristo todopoderoso. La gente de fe en Dios
hermanos, no se preocupan por estarle hablando a Satanás ni reprendiendo a Satanás. Que Dios los reprenda, ¿verdad? Como podemos ver en las Escrituras, en una ocasión el ángel Miguel le dijo que Dios te reprenda. Ahora, lo que sí hacemos es ponernos bajo la sombra del omnipotente Dios que nos protege y nos guía. ¿Cuántos tenemos esa fe en el Señor? Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Eso es fe, mis queridos hermanos. Ahora, quizás algunos todavía tengan esto de la momia y digan, pastor, pero usted va a hablar de una momia. ¿Para qué esta gente necesitaba tener al patriarca embalsamado? Y así fue. Lo metieron en un ataúd allí en esas condiciones por tantos años, más de 200 años, hasta recibir la herencia. Hermanos, esto avivaba la fe de ellos de generación en generación. O sea, se contaban los padres a los hijos a sus hijos acerca de la promesa. Allí está la evidencia de esa promesa. José fue embalsamado, allí lo tenemos, y vamos a la tierra prometida. La importancia estaba, hermanos, en que ellos se recordaran precisamente de ese pacto, que no se olvidaran del pacto de Dios, sino que continuaran recordándose de la promesa de Dios. En primer lugar, mis queridos hermanos, la momificación de José les recordaba que ellos eran el pueblo de Dios. Esa frase, qué bonita, hermano, pueblo de Dios. Cantamos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios. ¿Sabe por qué somos el pueblo de Dios? Somos un pueblo escogido por Dios, que nos relacionamos con Él. Somos suyo y Él es nuestro. Somos una familia, somos el pueblo de Dios. Esto es un concepto, una terminología, hermanos, muy bonita. Es decir, la vemos en el Antiguo Testamento, primeramente para la nación de Israel, pero más adelante vemos en el Nuevo Testamento que esa expresión, pueblo, se refiere a la iglesia de Cristo. Allí lo vemos en Tito capítulo 2. Pero las ideas básicas de este concepto, ¿no?, de lo que es el pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios son aquellos que han sido amados por Dios para establecer una relación con Él. Somos separados para Dios, por tanto, somos llamados a ser santos. Dios es santo y Él quiere un pueblo santo que refleje su gloria. Somos comisionados también para el servicio, es decir, para servir ¿a quién? A nuestro Dios. Ese es el pueblo de Dios. ¿Usted se identifica con el pueblo de Dios? Tenemos la verdad de Dios y la proclamamos. Ese es el pueblo de Dios. Aquí no hay términos medios, mis queridos hermanos. No hay tal cosa como soy casi del pueblo de Dios. No existe eso. No ha venido a usted alguno de sus hijos y le ha dicho, papá, casi ganamos el juego. Casi ganamos. ¿Qué quiere decir eso? Perdieron. Es decir, no hay tal cosa como casi cristiano, casi salvo, casi del pueblo de Dios. O somos del pueblo de Dios, o no somos del pueblo de Dios. Y la Biblia nos enseña que Cristo murió por su pueblo, y Cristo va a venir por su pueblo a rescatarlo algún día. Y aquellos que mueren en Cristo están en gloria con el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Perteneces al pueblo de Dios? Hermanos, vemos que José se identificó con el pueblo de Dios. José pudo haber tenido un monumento espléndido entre los egipcios. Él pudo haber hecho eso. En aquellos días, los egipcios creían mucho en estos monumentos de las personas importantes, los faraones, y hacían estatuas. Y José tenía todo el derecho, porque había contribuido, ustedes conocen la historia, había contribuido enormemente como gobernador en Egipto. Él pudo haber hecho algo así, pero la gente de fe en Dios sabe que nada de eso sirve. La gente de Dios busca identificarse con Dios y con el pueblo de Dios.
no busca que le honren, sino buscamos honrar a Dios y buscamos identificarnos con el pueblo de Dios. Así que José no buscó identificarse con los egipcios, sino con el pueblo de Dios. Ahora, José también deseó identificarse con el pueblo de Dios aún en su muerte, y ahí viene el asunto de la momificación para hacerles pensar a ellos y recordar siempre identificarse con el pueblo de Dios. Él no tenía ningún deseo de que Egipto fuera el lugar, digamos, final de sus restos. Y la razón ya la sabemos, era un recordatorio, era un testimonio de no identificarse con el mundo, sino con el pueblo de Dios. Ustedes dicen para que vean la lógica también que había detrás de otras de las lógicas detrás de la momificación. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si el patriarca José hubiera hecho un monumento allí en Egipto, una estatua de él en Egipto? Si hubieran imaginado, muchos quizás del pueblo de hebreos no se hubieran querido ir, se hubieran querido quedar, y otros que se fueron hubieran querido regresar y quizás adorar esa imagen. Sabía José el peligro espiritual y la tendencia del hombre de buscar aquello que es visible, aquello que es tangible, antes que lo espiritual. Hoy en día, al igual que antes, hermanos, hay razones para mucha gente querer, digamos, esta generación en que estamos, identificarse con el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy por todos lados, desde la juventud y desde la juventud hasta edad media? Y quizás también adultos de edad avanzada. Pero fíjense, vemos a una generación que imita mucho a los artistas, a los famosos. La gente quiere vestirse como ellos, quieren hablar como ellos, quieren caminar como ellos, quieren peinarse como ellos y quieren hasta tatuarse como ellos. Esa es la generación mirando a eso, queriendo seguir todas esas cosas. Y quizás algunas de estas cosas no sean tanto el problema como el problema moral y espiritual. Si usted, sea joven o sea adulto, si usted, mi querido hermano y amigo que me escucha, y su deseo es ser semejante a Jesucristo, si su deseo es realmente identificarse con el pueblo de Dios, usted es uno de ellos. Gloria al Señor por eso. Porque eso es lo que quiere el verdadero cristiano. El verdadero cristiano quiere siempre relacionarse con Dios y con el pueblo de Dios. Hermanos, a pesar de las faltas que tenga el pueblo de Dios, ¿no? José escogió desasociarse completamente de las leyes de Egipto, de la cultura de Egipto, de los dioses de Egipto, para asociarse con Dios y el pueblo de Dios. ¿Es perfecto el pueblo de Dios? ¿Somos perfectos acá nosotros? ¿Hay alguna iglesia perfecta? Avísame. ¿Quién conoce a mi iglesia perfecta? Alguien le dijo una vez a un pastor, me voy porque yo quiero buscar la iglesia perfecta. El pastor le dijo, muy bien, cuando usted llegue y entre a esa iglesia perfecta, ya dejó de ser perfecta. Pero bueno, ustedes saben lo que estamos diciendo. En realidad no existe iglesia perfecta. No existe. Nosotros somos gente lavados por la sangre de Cristo. Sí, somos santos y perfectos ante los ojos de Dios a través de Cristo. Y la lucha espiritual está en que en la práctica tratemos de ser lo que somos en nuestra posición. Y ahí está la lucha en la guerra espiritual. Y para eso Dios nos ha dado los recursos, para que nosotros podamos vivir una vida santa que imite al Señor. Pero no somos perfectos. No somos perfectos. Lo importante es que siempre tengamos en mente que aunque no son perfectos la gente de la iglesia, queramos sí identificarnos con ella. Hermanos, ya ustedes saben,
que la historia de Moisés es más que suficiente para que veamos cómo ese hombre tuvo que soportar con el pueblo de Dios, pero quiso identificarse con ellos, no con Egipto. Bueno, hermano, el Señor habló también acerca de las cizañas dentro del pueblo de Dios, ¿sí o no? En la iglesia, en las iglesias, o en la iglesia en general, allá hay cizañas. Hay gente, y las cizañas, el Señor dice, no se puede arrancar, hay que esperar al final de los tiempos. Las cizañas se parecen al trigo, y van a crecer allí, y hasta más alto que el trigo sube. Es decir, pueden ser hasta líderes en la iglesia. Pero el Señor conoce quiénes son de su pueblo, ¿verdad? Y Él los va a separar. Así que la iglesia no es, no estamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, si hay algo que nos va a impactar de pronto, es ver que la ausencia total del pecado. Nos vamos a impresionar y nos vamos a gozar, porque vamos a ser perfectos como es nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia nos habla de falsos maestros que tratarán de engañar, dice la palabra del Señor. El asunto es que somos un pueblo dedicado a seguir al Señor y su palabra, y no a los hombres. Y hermanos, cuando alguien se convierte, alguien es convertido, y fíjense que dije convertido, debemos decir, porque a veces decimos, yo entiendo cuando la gente dice, yo me convertí, yo entiendo, pero realmente es el Señor el que nos convierte. No es decir que el Señor nos convierte a nosotros. El hombre no se puede convertir en nada bueno. Dios es el que lo convierte. Bueno, cuando somos convertidos por la gracia de Dios, ¿saben qué es lo que comienza a ocurrir? Lo mismo que comienza a ocurrir con un bebé cuando nace. Comienza a sentir hambre. ¿No es así? A ver cuántas mamás vemos aquí que conocemos esa función. Se ponen hasta al hila de la criteria. Hay que correr con eso. Hermanos, cuando alguien nace de verdad y es del pueblo de Dios, esa persona siente hambre por las cosas de Dios y por la palabra de Dios. Eso es algo natural del que ha nacido de nuevo. Y usted sabe, el cristiano no empieza a leer la Biblia, a estudiarla porque quiere competir en un esgrima bíblico, sino porque quiere conocer al Señor, quiere agradar al Señor y quiere hacer la voluntad del Señor. Hay comunión con el Señor. Así que, hermanos, su palabra nos enseña a serle fiel junto a ese pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios cuando nos juntamos? Adoramos a Dios, ¿no? Adoramos al Señor, le alabamos, le servimos como pueblo escogido del Señor. Además, junto con la gran comisión, quiero que sepan que hay un mandamiento que no se puede practicar si no estamos dentro del pueblo de Dios. ¿Saben que el Señor nos dijo el mandamiento de amarnos los unos a los otros? ¿Cómo va a pasar eso si no estamos dentro del pueblo, en la comunión con la gente del pueblo de Dios? O sea, ¿cómo usted va a practicar el amor a sus hermanos si nunca se reúne con ellos? Si nunca adora, si nunca tiene esa actividad con ellos, no tiene compañerismo con ellos. Es allí donde se practica el amor, en ese roce, con el mismo pueblo de Dios. Y a veces hay que soportar, ¿sí o no? No dice la palabra de los más fuertes soportar a los más débiles. Hay que hacerlo así, ¿no? Y hermanos, usted tiene la oportunidad de ser una fuerza de unidad en la iglesia, créanme, una fuerza del amor, interesándose por los hermanos, por otros. Hay personas que solamente se fijan si se interesan en ellos, ¿no? Y la verdad que el verdadero amor no tiene tiempo para eso. Miren, en los 40 años que llevo de pastor, quiero decirle que, hablando de este tema, he aprendido que a veces las personas que quizás no ven el amor en la iglesia, claro, siempre podemos crecer en el amor, ¿sí o no? Siempre podemos mejorar en el amor, eso es cierto. Pero que exigen esto en los demás, por lo regular son las personas
que no se preocupan por nadie, no llaman a nadie, no se interesan por los demás, realmente quieren que la gente se interese en ellos. Porque el amor del cristiano es un fruto que se practica y porque lo tiene dentro y no tiene tiempo para estar mirando si alguien le ama o no, se goza en amar y en servir. Esto es lo que hace el amor. Y claro, todo lo soporta. Estamos preparados para soportarlo todo. Todo. No es fácil a veces, yo no digo que sea fácil, pero el Señor nos dice, soporta a tu hermano, perdona a tu hermano, ámelo, ¿no? Pero sí, para lograr eso tenemos que identificarnos con el pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, en segundo lugar, la momificación de José les recordaba la promesa de Dios. Yo quiero que lo veas en las Escrituras, como dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Escuche bien, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés su siervo ha faltado. ¡Wow! ¿Qué nos dice eso a nosotros de la promesa o las promesas de Dios? Nos dice que Dios no falla en sus promesas. Ninguna sola palabra cumple sus promesas. La Biblia está llena de promesas, ¿sí o no? Y saben que todas las promesas del Señor están enfocadas, centralizadas en Cristo. ¿Sabía usted esto? ¿Por qué? Primero, porque todo lo que Dios hace en relación con el hombre es para darle a su Hijo Jesucristo un pueblo redimido para Él. Y porque sin la obra de la cruz del Calvario, ninguna de las promesas del Señor tuvieran valor ni significado alguno. ¿Saben por qué todo apunta a Jesucristo, mis queridos hermanos? Miren, desde la caída de Adán, ¿cuántos años han pasado? Miles de años. ¿Cuántos hombres han vivido? Millones y millones y millones de hombres. Y saben que no ha vivido uno solo que por un momento y un instante haya podido complacer a Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Ni tan siquiera el primer mandamiento de amar a Dios con todo su ser. Pero vino uno que ni por un instante, ni por un momento, dejó de cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso le exaltamos y alabamos su nombre, porque todo es de Él y para Él. Hermanos, miren, por esta razón la Biblia declara a Jesucristo de esta forma. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Dice, porque todas las promesas, volvemos a las promesas, fíjense, estamos hablando de las promesas de Dios y cómo apuntan a Jesucristo. Dice, todas las promesas de Dios son en quién, en Cristo, en Él. Y en Él, dice, en Él sí, y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cristo es el amén mismo de Dios. El mismo Dios que ha cumplido en Cristo todas esas promesas nos ha consolidado con los demás creyentes. Somos un pueblo. Miren, como dice la palabra de Dios, 2 Corintios, dice, y el que nos confirma, ¿con quién? Con vosotros, ese es el pueblo de Dios, en Cristo. El que nos ungió es Dios. ¿Qué más nos dice también este texto que estuvimos viendo acerca de la promesa de Dios? Miren, la promesa de Dios tiene el fin de que seamos más como nuestro Señor. Dice 2 de Pedro, sí, su palabra dice, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Estamos hablando de las promesas de Dios. Para que por ellas llegase a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que Dios también ha dado las promesas para que usted participe de la naturaleza divina de Dios. Es decir, hay personas que no entienden que Dios no está buscando simplemente darle bendiciones con sus
Dios está buscando que usted sea transformado a la imagen de Cristo. Que es, también nos dice este texto acerca de las promesas, nos dice también que Cristo vino para mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino, ¿a qué vino? A ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, ¿qué cosa? Las promesas hechas a los padres. Así que, hermanos, si Cristo no hubiera venido, todo hubiera sido en vano. El pueblo de Israel había respondido a esas promesas, esperaban con fe el cumplimiento de la tierra prometida y de la venida del Mesías. Hermanos, hoy la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo creyente, también llamados hijos de Abraham. La Biblia llama a los creyentes también hijos de Abraham. El Nuevo Testamento enseña que aquellos que confían, creen en Jesucristo como Señor y Salvador, son descendientes espirituales de Abraham, porque nos identificamos con la fe de Abraham. Ahora miren en Primera de Pedro, aquí yo quiero que ustedes vean el privilegio y la obligación que tenemos como pueblo de Dios. Miren qué bonito, el privilegio dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Privilegio, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la obligación? Dice: ¿para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Dios quiere que usted, como parte del pueblo de Dios, alumbre con esa luz, para que otros salgan de las tinieblas y vengan a la luz de Cristo. Esto es el anuncio de la salvación con su vida, con su testimonio, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Además, el Señor, al darnos esta misión, la gran comisión, nos dice que no nos va a abandonar, no estaremos solos. Dice: he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermano, qué bueno saber que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Que miren, la Biblia está llena de promesas, como hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas clases de promesas hay en la Escritura? Muchas clases de promesas. Promesas de provisión, de sustento, de vida abundante, para poder cumplir la misión, promesas de escuchar nuestras oraciones, promesas de vencer las tentaciones y las pruebas, promesas de victoria sobre la muerte. La Biblia está llena de promesas, hermanos, dirigidas a nosotros. En tercer lugar, mis queridos hermanos, trasladar la momia de José le recordaba al pueblo de la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cuánto estamos conscientes que Dios está presente con nosotros, hermanos? Esto es importantísimo. David lo tuvo que aprender. Miren, David escribió este salmo y él dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, he aquí, allí tú estás. El Señor está en todas partes. Miren, el hombre puede pensar o creer que nadie lo está viendo, ni en sus pensamientos, pero Dios lo ve todo. Cuando David pecó con Betsabé, él no estaba consciente de que Dios lo estaba viendo, y mandó al profeta Natán para que le revelara lo que él estaba haciendo. Y por eso escribe este salmo de esta manera, porque ya él estaba consciente a partir de ahí de que Dios lo veía todo. No solo aprendió de que no hay ningún bien en el pecado, escuchen bien, nada bueno produce el pecado, y que debemos cuidarnos precisamente de los pasos que nos pueden llevar a pecar contra Dios. Y
Cuidado aún con tratar de escoger de entre un pecado el menos pecado, porque ningún fruto va a salir bien de allí. El pecado es pecado. Pero además de aprender eso, él aprendió de que Dios lo ve todo, está en todas partes. Es decir, Dios con su presencia lo inunda todo. Y miren un contraste de esta historia que acabo de mencionar de David. Miren, en la casa de Potifar, José, esto ya mucho tiempo antes de que él muriera y fuera embalsamado, José experimentó la presencia de Dios. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuántos conocen la historia de José? Es una historia larguísima. Claro, no la vamos a hacer ahora. Pero Dios bendijo el esfuerzo de José aún con su amo Potifar. Potifar reconoció que Dios estaba con José, a pesar de que Potifar no creía en Dios ni era del pueblo de Dios. Miren lo que dijo él de José. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, para que ustedes tengan una idea, Potifar era como decir el director de la FBI de Estados Unidos y tenía a José como siervo de él. Reconoció que Dios estaba con ese joven. Era algo extraordinario como hacía las cosas y vio la realidad de la gracia y la misericordia de Dios allí. Ahora José vivió consciente de la presencia de Dios, y estamos hablando de tiempos antes que existieran las escrituras, la ley de Moisés. Lo demostró, por ejemplo, ante la mujer de Potifar. La mujer de Potifar lo sedujo para que tuviera una relación inmoral con él. El deseo de José era satisfacer a Dios y no ofender a Dios ni a su amo Potifar. Ahora, Dios estuvo con él en ese momento y luego estuvo con él también en la prisión, porque cayó en prisión a causa de la mujer de Potifar. Es decir, aquella mujer, al verse rechazada sexualmente, pues lo acusó de haber tratado de llegarse a ella forzadamente. Ustedes conocen la historia, hermano, y el joven terminó en la cárcel. Pero Dios estaba con él. La presencia de Dios está con su pueblo, con sus hijos, cuando estamos caminando en esa gracia de Dios. Y miren, hermano, cómo el amor de Dios estaba con José, que aún allí en la cárcel dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ya Dios estaba con él. Dios no nos abandona, la presencia de Dios. Y Dios estaba con José cuando fue contactado por Faraón. Ustedes conocen la historia. Allí en la cárcel llegó el jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, y ambos tuvieron sueños. Y Dios les reveló a José esos sueños, lo que significaba esos sueños. Y simplemente era que el panadero iba a ser ejecutado y el jefe de los coperos iba a regresar al palacio del rey. Y bueno, ¿qué sucede? El rey, el faraón, tiene un sueño, fue un famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y nadie podía entender el sueño. El copero se había olvidado de José, pero en ese momento, yo sé de uno que posiblemente te pueda revelar el sueño, porque nos reveló a nosotros el sueño. Trajeron a José y José pudo revelarle el sueño al faraón. Pero miren, antes de revelarlo, él quiso darle toda la gloria a Dios. Le respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Queridos hermanos, esto es lo que hacen los hombres de Dios. Le dan la gloria al Señor, buscan la honra a Dios. Finalmente, mis queridos hermanos, y más breve aún, trasladar la momificación de José era también un constante recordatorio del propósito de Dios. El propósito de Dios salvar a su pueblo, salvar
también al mundo, salvarlo a usted. Y miren, salvar a Israel, comenzando con Israel, ¿verdad? Porque lo liberó, lo llevó a la tierra prometida, le dio su palabra. Y también, aún en el Antiguo Testamento, habló de salvar al mundo, porque encontramos en las enseñanzas del Antiguo Testamento que llamaría pueblo a quien no era su pueblo, es decir, al mundo perdido. Y la razón de la gran comisión a la iglesia es precisamente llevar el Evangelio al mundo. Eso es lo que hacemos como pueblo de Dios. Nos unimos en un esfuerzo para que esta realidad se cumpla, pero también para salvarte a ti. De nada vale que muchos sean salvos si tú no eres salvo. El Señor te llama a salvación, a tener una relación personal con Él, a tener parte del pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Así que el Señor te llama por medio de la fe en Jesucristo, quien en la cruz del Calvario dio su vida, derramó su preciosa, perfecta sangre para limpiarnos de todo pecado y darnos vida eterna. Y queridos hermanos, concluimos. Por medio de la momificación, José le habló a muchos, o sea, al pueblo, que recordó por 210 años que tenían que ir a la tierra prometida y que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Y saben qué? Ese tiempo llegó. Ya ustedes conocen la historia de Moisés. Dios cumple con su promesa. Llegó ese momento y fueron a la tierra prometida. Por medio de la cruz y la tumba vacía, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece a nosotros el perdón de pecado, el gozo eterno, el compañerismo eterno, y nos hace recordar de que hay un lugar glorioso que nos espera a nosotros, los hijos de Dios. Si no tienes a ese Cristo todavía en tu corazón, si no tienes esa seguridad de ser parte del pueblo de Dios, en el nombre de Cristo, te invito a que vengas al Señor. Allí donde estás, diga: Señor, aquí estoy. Me reconozco pecador, reconozco la necesidad de tu misericordia y tu perdón, Señor. Vengo aquí, Señor, así pecador como estoy, para que tú me cambies, Señor, tú me transformes. Hay alguien que quiere levantar su mano diciendo: Señor, yo me entrego a ti en esta mañana, reconozco mi necesidad de ti, Señor. Sí, hermanos, a veces, estando en la gracia del Señor, tenemos que venir y renovarnos delante del Señor y decir: Señor, reenfócame. Ustedes saben que estos cohetes que van a la luna nunca van derechito, no, uno los ve en la televisión y parece que van derechito, pero yo averigüé que no van derechito. Ellos se van para un lado y se van para el otro lado, y los están siempre indicando tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, y así lo van controlando. Hermanos, así en este mundo andamos a veces de esta manera, un poco a la derecha nos vamos, un poco a la izquierda, y el Señor, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de su gracia, nos endereza. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos su dirección. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.